Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Iván. Y yo soy Alex. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y vital para muchas personas, que es la inhaloterapia. Exacto. La inhaloterapia es una técnica que se utiliza para administrar medicamentos directamente en los pulmones. Es un tratamiento clave para muchas enfermedades respiratorias y hoy vamos a explicar todo lo relacionado con ella, desde lo básico hasta los dispositivos que se utilizan. Así que quédense con nosotros. Para empezar, vamos a definir qué es la inhaloterapia. Básicamente, es el uso de dispositivos que permiten que los medicamentos lleguen directamente a nuestros pulmones cuando los inhalamos. Así es. En lugar de tomar una pastilla o una inyección, los medicamentos son administrados en forma de vapor o aerosoles. Esto tiene muchas ventajas, como que el medicamento actúa más rápido y en el lugar exacto donde lo necesitamos, sin afectar tanto al resto del cuerpo. El objetivo principal de la inhaloterapia es aliviar los síntomas respiratorios y mejorar la función pulmonar. Por ejemplo, en enfermedades como el asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, buscamos reducir la inflamación de los pulmones y abrir las vías respiratorias. Exacto. Y también ayuda a prevenir los ataques o crisis respiratorias. Es una manera muy efectiva de tratar condiciones crónicas, sin tener que depender de tratamientos más invasivos. Es como darle un respiro directo a los pulmones. Los medicamentos actúan rápidamente y logran un control mucho más eficiente de los síntomas. Hablando de enfermedades, la inhaloterapia está indicada principalmente para personas que tienen problemas respiratorios crónicos, como el asma o el EPOC. Estas son condiciones en las que los pulmones se inflaman y las vías respiratorias se bloquean. Sí, y no solo para enfermedades crónicas, también se utiliza en emergencias como durante una crisis asmática o en una exacerbación de EPOC para aliviar los síntomas de forma inmediata. Así que si alguien está teniendo dificultades para respirar debido a estas condiciones, la inhaloterapia es una de las primeras opciones a considerar. Ahora vamos con los dispositivos. Existen varios tipos que nos permiten administrar estos medicamentos de manera efectiva. Los más comunes son los inhaladores de dosis medida, también llamados MDI. Esos son los inhaladores clásicos, los que muchas personas reconocen. Tienen una cápsula con medicamento y liberan una dosis medida cuando apretamos el inhalador. También tenemos los inhaladores de polvo seco, conocidos como DPI. Estos no requieren que se aprieten, sino que al inhalar el polvo directamente se libera el medicamento. Y por último, están los nebulizadores. Estos dispositivos convierten el medicamento en una niebla fina que puede ser inhalada a través de máscaras o boquilla. Cada uno tiene sus ventajas dependiendo de la condición del paciente. Por ejemplo, los nebulizadores son útiles cuando el paciente tiene dificultad para coordinar la inhalación o en niños pequeños. Ahora, en cuanto a los fármacos, hay varios tipos que se utilizan en la inhaloterapia y todos tienen un objetivo específico. Uno de los más comunes son los broncodilatadores, que ayudan a abrir las vías respiratorias. Sí, estos medicamentos relajan los músculos de las vías respiratorias, lo que facilita la respiración. También tenemos los antiinflamatorios que reducen la inflamación en los pulmones y ayudan a prevenir crisis. Y por supuesto, hay medicamentos combinados que incluyen ambos tipos, broncodilatadores y antiinflamatorios, para lograr un control más completo de la enfermedad. Lo bueno de la inhaloterapia es que al ser medicamentos administrados directamente a los pulmones, se necesitan dosis menores en comparación con otras formas de tratamiento, como las pastillas. Esto también minimiza los efectos secundarios. Ahora hablemos de algo muy importante, la técnica correcta de inhalación. Aunque tengamos los mejores medicamentos, si no sabemos cómo usarlos, no vamos a obtener los resultados esperados. Es cierto, uno de los errores más comunes es no coordinar bien la inhalación con la liberación de medicamento. Por ejemplo, con los inhaladores de dosis media, es importante que el paciente inhale profundamente, justo antes de presionar el inhalador. Y en el caso de los inhaladores de polvo seco, hay que asegurarse de inhalar con fuerza. De lo contrario, el polvo no se va a liberar bien. Además, es fundamental seguir con las instrucciones del médico y, si es posible, pedir que muestren cómo usar el dispositivo correctamente. Así evitamos malos hábitos que puedan afectar la eficacia del tratamiento. Como cualquier tratamiento, la inhaloterapia puede tener efectos secundarios. Aunque suelen ser mínimos, es importante estar al tanto. Algunos de los efectos secundarios más comunes son la irritación de la boca o garganta.
Esto es frecuente con los inhaladores de dosis medida. A veces se puede sentir una sequedad o un sabor amargo. Sí, y en algunos casos los broncodilatadores pueden causar palpitaciones o nerviosismo, aunque no siempre ocurre. Si alguien siente estos síntomas es importante que lo consulte con un médico. Por eso es tan importante seguir las indicaciones del médico, como enjuagarse la boca después de usar el inhalador para minimizar estos efectos. Un punto clave es saber si el tratamiento está funcionando. La evaluación de la actividad de la inhaloterapia se hace de varias maneras. Primero, se observa si los síntomas de la persona mejoran, si respira más fácilmente, si hay menos sibilancias o tos. También se pueden hacer pruebas de función pulmonar para medir cuánto aire puede sacar el paciente de los pulmones. Exacto. Y además de las pruebas de función pulmonar, los médicos también suelen revisar si el paciente necesita menos medicación con el tiempo o si hay menos crisis respiratorias. Todo esto ayuda a ajustar el tratamiento según las necesidades del paciente, por lo que lo que funciona para uno no puede ser lo mejor para el otro. Ahora, hablemos de un tema crucial, la educación al paciente. Muchas veces el éxito de la inhaloterapia depende de que el paciente entienda cómo usar correctamente el inhalador y cuándo usarlo. Sí, y es fundamental que se expliquen con detalles. Por ejemplo, si el paciente necesita tomar más de una dosis, hay que asegurarse de que respire entre dosis y espere el tiempo adecuado. También es importante recordarles que no deben abandonar el tratamiento aunque se sientan mejor. La inhaloterapia es una forma de controlar la enfermedad, no de curarla. Es necesario seguir las indicaciones a largo plazo para evitar complicaciones. Y en resumen, la educación al paciente ayuda a que logren un mejor control de su enfermedad, evitando errores y optimizando los beneficios del tratamiento. Otro punto importante es la deposición del medicamento en los pulmones. No todos los medicamentos llegan al sitio exacto que necesitamos y esto depende de varios factores. Así es, la técnica de inhalación es clave, pero también lo son otros factores como el tipo de dispositivo utilizado y la rapidez con la que se inhala. También influye la respiración del paciente. Si está demasiado agitado o tiene dificultad para respirar, el medicamento no se distribuirá de manera eficiente. Es por eso que algunos dispositivos, como los nebulizadores, son más fáciles de usar para personas con problemas de coordinación o respiración. Sí, y la edad también juega un papel importante. Los niños pequeños o los adultos mayores pueden tener más dificultades para usar ciertos dispositivos correctamente. Por eso siempre es importante que los médicos adapten el tratamiento al paciente y le expliquen cómo lograr la mejor deposición pulmonar posible para obtener los mejores resultados. Ahora vamos a hablar de un tema importante, los factores que pueden afectar cuán bien los medicamentos llegan a los pulmones, porque aunque usamos los dispositivos de inhalación, no siempre todo el medicamento llega donde debería. Así es, uno de los principales factores es la técnica de inhalación. Si no se inhala correctamente, el medicamento puede quedar atrapado en la boca o en la garganta, en lugar de llegar a los pulmones. Exacto. Además, el tipo de dispositivo también juega un papel. Por ejemplo, los nebulizadores tienden a ser un poco más efectivos en personas con problemas para inhalar adecuadamente, mientras que los inhaladores de dosis medida o los de polvo seco requieren una buena coordinación. Otros factores es la velocidad de respiración. Si respiramos demasiado rápido o demasiado lento, el medicamento no se deposita correctamente en los pulmones. Así que una buena técnica y el uso adecuado del dispositivo son clave para que la inhaloterapia sea efectiva. Hablando de enfermedades, la inhaloterapia juega un papel fundamental en condiciones respiratorias crónicas, como el asma y el EPOC. Estas son enfermedades en las que las vías respiratorias se inflaman o se bloquean, lo que dificulta la respiración. En estos casos, los medicamentos inhalados ayudan a reducir esta inflamación y abren las vías respiratorias, lo que facilita la respiración y reduce los síntomas como la falta de aire y la tos. Por ejemplo, en el asma se utiliza tanto broncodilatadores como antiinflamatorios para controlar los ataques de asma y prevenir que se presenten en el futuro. En la EPOC, la inhaloterapia también es crucial para reducir la inflamación y mejorar la función pulmonar. Es un tratamiento a largo plazo que ayuda a mantener a los pacientes en control. La inhaloterapia no solo se utiliza para enfermedades crónicas, también es esencial en situaciones de emergencia, como cuando una persona tiene un ataque asmático o una crisis de broncoespasmo.
Así es, en estos casos el objetivo es actuar rápidamente para abrir las vías respiratorias. Los broncodilatadores de acción rápida son los medicamentos de primera línea para estos momentos. Los inhaladores de dosis medida son muy útiles en estas situaciones, ya que permiten que el paciente administre el medicamento en el momento necesario, incluso si está solo en casa o fuera de un hospital. La rapidez en la administración es clave para evitar las complicaciones graves. Así que siempre es bueno tener una inhalación de rescate, un inhalador de rescate a la mano, si sufre asma o alguna condición respiratoria similar. Aunque la inhaloterapia es bastante efectiva, es importante monitorear a los pacientes para que nos aseguremos de que el tratamiento esté funcionando bien. Sí, el monitoreo es fundamental, especialmente en enfermedades crónicas. Los médicos suelen recomendar que los pacientes se hagan espirometrías periódicas o usen dispositivos como el Peak Flow para medir qué tan bien están funcionando sus pulmones. También, en el caso de que los pacientes que usan inhaladores, se recomienda que se les enseñe cómo controlar su uso para evitar que se abuse de ellos, o por el contrario, que no se usen lo suficiente. En algunos casos, si no se está observando mejoría, el médico puede ajustar la dosis o cambiar el medicamento para mejorar la respuesta del paciente. Y por último, hablemos de las posibles complicaciones que pueden surgir con la inhaloterapia. Aunque este tratamiento es muy seguro, a veces pueden presentar efectos secundarios. El más común es la irritación de la garganta o la boca, especialmente con inhaladores de dosis medida. Estos pueden provocar tos o molestias, pero suelen ser leves. También hay que tener cuidado con el uso excesivo de broncodilatadores, ya que puede causar efectos adversos como palpitaciones o nerviosismos. Es muy importante seguir con las dosis recomendadas. Y no olvidemos la candidiasis oral, que es una infección por hongos que puede aparecer si no se enjuaga la boca después de usar un inhalador con esteroides. Por eso es clave la educación al paciente. Asegúrese de que sepa cómo usar correctamente los dispositivos, cómo cuidar su boca y garganta, y cuándo buscar ayuda si hay complicaciones. Pues antes de despedirnos queremos hacer un resumen de todo lo que hemos hablado hoy. Como hemos visto, la inhaloterapia es una de las herramientas más efectivas y directas para tratar una variedad de condiciones respiratorias, desde enfermedades crónicas como el asma y la EPOC, hasta situaciones de emergencia como los ataques asmáticos o broncoespasmos. La clave está en administrar los medicamentos de manera correcta para asegurarnos de que lleguen a los pulmones de la forma más eficiente posible. Así es. A lo largo del episodio hemos destacado que la inhaloterapia no solo se trata administrando un medicamento, es un tratamiento que requiere educación, coordinación y también manejo adecuado para garantizar que sea lo más efectivo posible. Los dispositivos como los inhaladores, los nebulizadores y los inhaladores de polvo seco, cada uno con sus características, son fundamentales para que el paciente reciba el medicamento de manera óptima. Exacto. Y uno de los puntos más importantes que hemos tocado es la técnica de inhalación. Si no usamos correctamente los dispositivos, los efectos del tratamiento pueden no ser los esperados. Aquí entra el papel esencial de los profesionales de la salud que deben educar a los pacientes sobre cómo usar estos dispositivos, cómo tomar sus medicamentos y qué hacer en caso de efectos secundarios. Y en cuanto a las recomendaciones, queremos recordarles que la inhaloterapia debe ser siempre supervisada por un médico. Aunque es un tratamiento muy efectivo, su uso debe ser personalizado, adaptado a las necesidades de cada paciente, y eso incluye, por supuesto, realizar seguimientos periódicos para monitorear cómo está funcionando el tratamiento. Y hablando de seguimiento, es crucial que se realicen las pruebas necesarias, como espirometrías o mediciones de flujo máximo para asegurarnos de que la inhaloterapia está logrando el control adecuado de los síntomas. Esto es especialmente importante en personas con enfermedades respiratorias crónicas donde el control constante puede prevenir complicaciones graves. También es importante destacar que la inhaloterapia no solo se limita a los medicamentos. La educación sobre cómo cuidar los dispositivos y cómo prevenir posibles complicaciones, como la irritación en la boca o la garganta, es igualmente importante. Un simple enjuague bucal, después de usar inhaladores como esteroides, por ejemplo, puede evitar problemas como la candidiasis oral. Claro, Alex. Además, el autocontrol es clave. Los pacientes deben aprender a reconocer cuando sus síntomas están empeorando o cuando necesitan ajustar su tratamiento. No deben dudar en acudir al médico si sienten que su medicación no está funcionando o si experimentan efectos secundarios no deseados.
Finalmente, como recomendación general, si alguna vez se sienten inseguros sobre el uso de su inhalador o el tratamiento de su enfermedad respiratoria, no duden en pedir ayuda. Consulta a su médico, enfermera o especialista en respiración puede marcar una gran diferencia en el control de la enfermedad. Así es. La inhaloterapia, cuando se usa correctamente, puede transformar la vida de quienes padecen enfermedades respiratorias, pero como cualquier tratamiento, requiere de la implicación activa del paciente y el apoyo constante de los profesionales de la salud. Nos gustaría concluir diciendo que, aunque las enfermedades respiratorias pueden ser desafiantes, con el tratamiento adecuado y el uso correcto de inhaloterapia, se puede llevar una vida mucho más cómoda y controlada. No subestimen la importancia de seguir las indicaciones y de ser constantes con el tratamiento. De verdad, esperamos que esta charla les haya ayudado a comprender mejor cómo funciona la inhaloterapia, cuáles son sus beneficios y, lo más importante, cómo puede mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades respiratorias. Gracias por acompañarnos hoy. Si tienen alguna pregunta o tema que les gustaría que tratáramos en un futuro, en futuros episodios, no duden en hacérnoslo saber. Estamos aquí para ayudarles y para compartir el conocimiento con ustedes.